Hace 15 días comenzamos a hablar acerca del diseño de la casa y con todo lo que pasó esta semana fue muy significativo porque una de las palabras con las que siempre uno, entre muchas que ya han dicho, ¿sí? Veía la tita era con la palabra justicia. Yo la veía siempre como una, ¿sí? De las justas de Dios, que la escritura lo habla. Yo sé que hay algunos que son más teólogos, piensan, pero la escritura dice que justo no hay ni uno solo. Pero la escritura también habla de los justos de Dios y la escritura no se contradice. ¿Sí? O sea, una cosa es el justo de los justos que es Jesucristo. Pero la escritura llama a sus justos, ¿sí? Dios habla de sus justos, que somos nosotros. Y no es únicamente porque hemos sido justificados por Jesucristo, sino por las obras de justicia que hay en nuestra vida. Y fue muy bonito porque hace 15 días cuando comencé con el tema, yo sabía que el tema que seguía era con respecto a justicia, cuando empezamos a hablar del diseño de la casa de Dios. Entonces, para los que no lo saben, estamos hablando del diseño de la casa de Dios. Hace 15 días comenzamos esa serie, por mi parte, ¿sí? Son parte de los ríos que el Señor ha venido derramando. Un pasaje central que utilizamos es Ezequiel 43, del 10 al 12, que dice: Tú, oh hijo de hombre, muestra esta casa a la casa de Israel, para que se avergüencen de sus iniquidades y midan con exactitud el diseño. Y si se avergüenzan de todo lo que han hecho, hazles entender la forma de la casa, sus salidas y sus entradas, y todas sus descripciones, todas sus configuraciones y todas sus leyes. Descríbela delante de sus ojos, para que guarden todas sus leyes y las pongan por obra y los cumplan. Esta es la ley de la casa. Sobre la cumbre del monte, todo el límite en torno suyo será santísimo. Y hablamos de cómo Dios le muestra a Israel, por medio de Ezequiel, el diseño del templo, para que Israel vea, ¿sí? Lo que llamamos el templo, pero que es la casa del Padre, para que Israel vea el diseño, lo hermoso que es, lo perfecto, mida el diseño, se compare con respecto a él y se arrepienta de aquello que no corresponde al diseño, se den cuenta de lo que han perdido. Y lo trajimos a Jesucristo, que nosotros al ver el diseño de Dios que es Jesucristo, que es la casa de Dios, nosotros como aquellos que hemos sido llamados a ser esa casa de Dios, como hemos sido llamados a ser santísimos, como lo dice aquí, santos, apartados, exclusivos para Dios, al ver todas las cualidades de lo que es Jesucristo, eso nos debe llevar en las áreas en las que tenemos diferencias a arrepentirnos para buscar establecer el diseño de Dios, que es Jesucristo. Entonces Jesucristo es el diseño, el modelo de la casa, al cual nosotros debemos conformarnos. Por eso hablamos en 1 Corintios 6, 19, que dice la Escritura: ¿no saben que su cuerpo es casa, es templo del Espíritu Santo, es santuario del Espíritu Santo, que está en ustedes, el cual tienen de Dios, y que ustedes no se pertenecen a sí mismos? ¿Qué es nuestro cuerpo? ¿Qué somos nosotros? Casa de el Espíritu de Dios, ¿cierto? Muy bien, casa de Dios. Y es un tema que todos podemos decir, sí, ya lo sé. Pero el tema de nuestra identidad es con el que más luchamos, ¿sí? Y nuestras palabras, nuestras acciones nos delatan, ¿sí? O sea, todos decimos saber que somos casa de Dios, eso es como el ABC del cristianismo. Es lo primero que se nos enseña, el Espíritu Santo, cuando tú crees en Jesucristo, ¿sí? A todos los que le creemos, los que lo recibimos, ¿sí? Los que hemos creído en su nombre, se nos ha dado el derecho de ser llamados hijos de Dios, y lo somos. Nos hace hijos, nos hace su casa, envía a su Espíritu Santo a habitar en nosotros. Y luego comienza una carrera, ¿de qué? De crecer a la imagen de Jesucristo, de madurar a su imagen, de ver el modelo que es Jesucristo, y mirarnos como en un espejo delante de Él, ¿sí? Y ir siendo transformados de gloria en gloria, de victoria en victoria, de gloria en gloria, como en la misma imagen del Señor. Entonces, conforme pasan los días, las semanas, los meses, los años, en que tú vas conociendo a Cristo, vas mirando el modelo, ¿qué debe pasar contigo? Debemos ir creciendo a ser más como Él. O la Escritura lo dice, más de Él
en nosotros. Entonces, el amor de Cristo, la paciencia de Cristo, ¿cuánto la necesitamos? Y más los que vivimos en ciudad, ¿sí? La paciencia de Cristo, el gozo de Cristo, la fe de Cristo, ¿sí? Y eso debe irse formando de una manera natural en nosotros. Por eso la Escritura nos dice en Gálatas 4:19, hijitos míos, por quienes de nuevo sufro dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en ustedes. Entonces, hay un objetivo para todos los hijos de Dios, que Cristo sea formado en nosotros. Y aquí es donde la tradición, la religiosidad nos ha engañado, porque nos ha engañado, nos ha dicho las cosas a medias. Tú ya tienes a Cristo, lo tienes todo. Sí, muy cierto, yo tengo a Cristo, lo tengo ¿qué? Todo. Pero si yo no maduro, es como si no tuviera casi que nada. Por eso en Gálatas dice, el niño del dueño de la casa es potencialmente el dueño de todo. Pero mientras es un niño, está bajo tutores, bajo guías, no tiene control de nada. Lo tengo todo. No tiene, ¿sí? Aún el control de nada. Por más que sea el hijo del dueño de la empresa, ¿sí? No tiene el acceso a las cuentas, no tiene el acceso a los proveedores, no tiene nada hasta que no llega a la madurez. Y el padre le dice, has madurado, toma. Todo ya era tuyo, pero ahora lo puedes ejercer, gobernar. Y así pasa con nuestras vidas y en la vida espiritual. Todo lo tenemos en Cristo, pero si nos quedamos como niños, nuestras vidas no van a reflejar ese gobierno que tenemos en Cristo, ¿sí? Ese dominio propio, ese reino que tenemos con Él, ese sacerdocio. Nos vamos a quedar como niños, diciendo, todo lo tengo en Cristo. Como aquel niño que se levanta en la empresa de su padre a decir, ¿sí? Él es mi papá y aquí se hace lo que yo diga. Y todos, sí, sí se ríen, ¿sí? Se ríen y demás, pero no. Saben que un día va a ser el heredero si crece, no solo en años, sino si madura. Porque hay personas que ya tienen años, pero sus padres no les confían cosas. Porque aunque tengan muchos años, no tienen la madurez para esas cosas. Entonces toca madurar. Esto lo dice la Escritura en muchos lugares. Por ejemplo, en 1 Corintios 3:1 dice, así que yo, hermanos, hablándole Pablo a la iglesia, no les pude hablar como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Y la Escritura establece que hay un proceso, hay un caminar. Todos nacemos de nuevo. Todos llegamos en igualdad de condiciones. Todos estábamos destituidos de la gracia de Dios. Gracias a Jesucristo, ¿sí? Quien muere, ¿sí? En la cruz. Muere por el pecado, ¿cierto? Muere para destruir el poder del pecado, de Satanás, de la maldad y de la muerte. Y no se queda muerto, resucita, venciendo sobre todas estas cosas. Y gracias a Él nos da acceso a todas estas cosas, a que el Espíritu sea derramado en nosotros, a que nazcamos de nuevo. Pero una vez que nacemos de nuevo, debemos crecer de nuevo, crecer espiritualmente, madurar. Y ahí es donde está la clave de nuestra identidad. No basta con saber que soy la casa de Dios, que soy un hijo de Dios. Se tiene que ver reflejando. Yo tengo que crecer y madurar. Es el llamado de Dios para todos nosotros. Entonces todos llegamos iguales, nacemos de nuevo. Pero conforme van avanzando los meses y los años, no todos estamos en la igualdad en cuanto a madurez. Aquí hay personas más maduras, otras menos maduras, ¿sí? Dependiendo de con quién se comparen y nos comparemos y me compare yo. Pero hay un solo referente último. ¿Cuál es? Jesucristo. Él es el diseño de la casa, al cual yo debo estar viendo y diciendo, ¿sí? ¿Cómo estoy con respecto a Jesucristo? Y me deja la comunidad para que yo vea y diga, ¿sí? O sea, el fruto de paciencia que se ha formado en esta mujer, el fruto de justicia que se ha formado en esta otra, ¿sí? El fruto que se forma en él, yo quiero eso para mí, ¿sí? Me demuestra que se puede, me demuestra que en esa área en la que yo estoy luchando, puedo madurar, porque esta persona ya ha madurado. Entonces, estamos para hacer luz a las naciones y al mundo, pero también entre nosotros, para inspirarnos mutuamente.
Y qué hermoso es cuando la iglesia es motivo de inspiración. Qué hermoso es cuando tú puedes inspirar a la persona que está cerca a ti. Recuerda esto, Dios te diseñó para ser motivo de inspiración, no de lástima. Para ser un ejemplo a seguir, no un ejemplo para evitar. El diseño de Dios es ese para sus hijos, para su casa, para su iglesia. ¿Sí? Poder decir, miren la casa que ellos tienen, miren el hogar me refiero, miren la familia que ellos son, imiten esto. Miren la fe que ellos tienen, miren el servicio, su dedicación al Padre, imiten esto. Miren la pureza de este joven, miren cómo se guarda, cómo está esperando, orando por aquella que va a ser su esposa y con la cual van a sostener manos hasta su último amanecer en esta tierra de los vivientes. Mientras la venida de Jesucristo, imítenlo a Él. Sí, o sea, todos somos llamados a hacer eso. Pero ¿qué hacen las tinieblas, como lo queramos llamar? De pronto las caídas, los tropiezos, nos quitan nuestro diseño, nuestro llamado. ¿Qué es lo que más ama Satanás? La inmadurez. ¿Qué es lo que anhela? Hijos inmaduros, que no crezcamos, que no inspiremos, que nos quedemos en una constante, cada 8 días pidiendo perdón por los pecados, cada 8 días en el mismo ciclo. O sea, ¿tú crees que Jesucristo fue a la cruz, ¿sí? Durante toda su vida, ¿sí? Su vida ministerial, derrotó a potestades, ¿sí? A Leviatán, a todas las potestades del aire, el agua y demás, fue a las profundidades, le predicó a los espíritus encarcelados, a potestades, demonios, a ángeles caídos, ¿sí? A la simiente de esos ángeles caídos que había quedado, ¿sí? Los venció, destruyó la propia muerte, las cadenas de la muerte no pudieron contenerlo, cayó de rodillas delante de él y lo tuvo que liberar por la obra del Padre en él. Venció y se llevó a esa cautividad a aquellos que habían muerto antes de él. Los llevó, los trasladó y resucitó y nos dio una esperanza. Resucitó con un cuerpo nuevo, especial, hermoso, precioso. Estuvo enseñando a sus apóstoles durante 40 días. Dio la promesa del Espíritu Santo. Ascendió al Padre y en Pentecostés envió el Espíritu que se movió una vez sobre la faz de las aguas, por el cual había formado desde un principio el universo y por el cual volvió y trajo orden a la tierra y trajo orden y demás a toda la creación, el cual utilizó para darle vida al hombre y a todo lo que respira en toda la creación. Y dice, voy a colocar ese espíritu en ti para que cada 8 días puedas ir a un lugar 2 horas a cantar y escuchar una palabra. ¿Ustedes creen que para eso es? Esto es parte de, pero no es el todo. O sea, esto es parte del unirnos los santos, alabar, escuchar palabra apostólica, ser formados en Él, en enseñanza, en instrucción, pero es mucho más, es la obra que Él quiere hacer. O sea, Él venció todas estas cosas, la muerte, el pecado, todo lo que nos separaba. Abrió un camino hasta la presencia misma de Dios y ahora nos dice, puedes abrir tu boca y hablar y decir, Padre, y acercarte al trono de la gracia. Y acercarte a un trono celestial. Aquí y ahora todos nosotros podemos cerrar nuestros ojos y tener encuentros con el Padre. Hizo todas estas cosas. ¿Para qué? Para llevarte a la madurez, para formar a Cristo en ti, para que seas la casa de Él funcionando a plenitud. Para que en toda nuestra vida, en todo momento y en todo lugar, llevemos la presencia. Somos los templos visibles del Dios invisible. Unos más bajos, unos más altos, unos más angostos, unos más anchos. Culpemos a diciembre. Por favor, no nos culpen en diciembre, en enero, febrero. Háganos sentir mal. No. O sea, todo lo que ha hecho Jesucristo y ya todo lo que Él ha vencido y coloca ese espíritu de poder, amor y dominio propio para que seamos madurados, para que seamos a su imagen, para que seamos esos hijos que pueden ejercer la autoridad del Padre sobre la tierra, para que tú puedas volver a soñar en Él. Como humanidad me refiero y lo hablo. ¿Sí? Para que aquellos que han perdido esperanza la tengan, para aquellos que creyeron que sus sueños ya han acabado, los vuelvan a tener.
para que aquellos que creen que ya no van a poder tener una esposa con la cual tener esa historia hasta el final, jóvenes que han entregado su pureza, puedan decir por medio de él, hay una nueva oportunidad y sí se puede, porque yo te doy mi espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y cuesta, claro que sí, el esperar y todo, pero vas a cosechar algo mucho mayor. No una familia, el propósito de Dios no es que tengamos familia, es que Cristo sea formado en nosotros. El propósito de Dios no es que tú tengas un hogar feliz y que nunca te pelees con tu esposo o tu esposa y que todo sea color de rosa. No, es que Cristo sea formado en ustedes, en mí. Y al ser formado Cristo en nosotros, cambia la dinámica de nuestro hogar. Y sí, continúan habiendo diferencias, ¿sí? Y demás. Pero ahora es Cristo obrando en nosotros y cambia la manera en que las vemos, cambia la manera en que las manejamos. Es Cristo en nuestro hogar. Y lo que antes era el común denominador, empieza a convertirse en la excepción en el hogar. Pero el objetivo no es la restauración de tu pureza, por ejemplo, sexual, si ya la entregaste, estás soltero, soltera. El objetivo es que Cristo sea formado en ti. Y por eso Él restaura esa casa. Y aquí yo hago nuevas todas las cosas y restaura lo que pasó. Si tú le dices, quiero comenzar de nuevo. Y Él te hace nacer de nuevo y te vuelve a dar esperanza y te guía por medio de su espíritu. Y así en todas las áreas. Y eso es lo que Él nos entrega, esa identidad y ese crecer en Él, madurar en Él. Por eso en Efesios 4:13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cuál es el objetivo como iglesia? Llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y todo lo que Él es. Todo lo que Él es. Piensa en lo que tú admiras de Cristo que te falta a ti. Pues Dios anhela que lo alcances, que sea tuyo. Dios anhela que otros te admiren a ti por lo que tú admiras a Cristo y les puedas decir, sean imitadores de mí como yo de Cristo y llevarlos a Cristo. Sí, siempre es a Él, por Él y para Él. Entonces, hasta que todos lleguemos a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ese es el diseño de la casa de los hijos de Dios. Tener la medida de Cristo en ellos, ¿sí? En nosotros. Ahora, ¿cómo medimos esto? Por nuestro fruto, por nuestras acciones. Nuestras acciones nos delatan, muestran cuánto hemos madurado y cuánto nos falta. Entonces la palabra que dice en Ezequiel es, muestra esta casa a la casa de Israel para que se avergüencen de sus iniquidades y midan con exactitud el diseño. Entonces, ¿cuál es el diseño de la casa? El diseño de la casa es, uno de los diseños de la casa, porque vamos a estar viendo varios, pero el que nos compete hoy es justicia. Tú has sido llamado a ser justo como Él es justo. Sean justos como su Padre Celestial es justo, ¿cierto? Sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Cuando nosotros le queremos explicar algo a un niño, ya lo pregunté la vez pasada, pues para recordar esta parte, podemos usar palabras, pero cuando son conceptos como, y ponía el ejemplo de compartir, tú le puedes explicar a un niño qué es compartir, tomar algo tuyo y prestárselo a otro por un tiempo, ¿sí? Y luego te lo devuelven. O regalar, ¿sí? Con otra extensión de compartir, ¿cierto? Entregar. Y el niño puede decir, lo entiendo. Puede sacar tu tablero, explicarle, ¿sí? Lo entiendo. Y así nos pasa a nosotros muchas veces. Dios nos dice, hay que ser justos. Y nosotros, sí, justicia. Hay que darle a los necesitados. Sí, hay que darle a los necesitados, sí. Chévere. Lo tenemos acá. Y llega el día, ¿sí? En que el hijo, el niño, va al jardín, viene a iglesia infantil, y otro niño le toma un juguete que no es de él, que es de él, perdón. Y ahí se prueba el concepto. Y ahí es donde tú realmente le enseñas a tu hijo a compartir, ¿sí? Y tu hijo aprende
compartir, pero me lo da, y no, pero es que es mío, ¿sí? Y empieza a llorar y demás. Pero luego el juguete regresa y él entendió, esto es compartir, ¿sí? Se me fue, pero vuelve a mí. Y aprende por experiencia y por repetición. Ya a la siguiente el niño dice, te lo comparto. Y apenas lo entrega dice, ¿ya me lo devuelves? Sí, porque sabe que va a volver. ¿Sí? Ahí empieza a aprender la paciencia. Así nos pasa con el Señor. El Padre nos quiere enseñar. Y desafortunadamente nosotros, y me incluyo ahí, muchas veces hacemos de la Biblia materia de estudio, pero es materia de transformación. Entonces el Señor nos quiere enseñar y hacer que su fruto crezca en nosotros. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, bondad, mansedumbre, templanza. Sí, las 9 manifestaciones de un solo fruto, que es el fruto del Espíritu Santo en nosotros. Nosotros queremos entenderlo. Dios quiere que lo vivamos, que lo practiquemos. O sea, Dios no, mire que si Dios quisiera que entendiéramos ciertas cosas, nos hubiera dejado al final de la Escritura, ¿sí? Un diccionario. ¿Sí? Diccionario ilustrado, ¿sí? De referencias, ¿sí? ¿Qué significa el amor? ¿Qué significa esto? ¿Qué significa lo otro? ¿Por qué? Porque Él dejó conceptos que son acciones, que se ve reflejado en acciones, que podemos hacer todos y cada uno de nosotros. Así pasa con la justicia. Entonces, ¿cómo crecemos los hijos de Dios? ¿Cómo madura el niño? ¿Cómo aprende a compartir? Haciéndolo. Entonces, recuerda esto, tú y yo, como hijos de Dios, crecemos con lo que hacemos, no con lo que sabemos. Ahora, el conocimiento me activa porque se conecta con mi espíritu y me lleva a decir, no sabía que esto estaba mal, y a corregirlo, ¿sí? Eso es necesario. Pero cuando el conocimiento se queda en información, qué bueno saberlo, y no me lleva a la acción, yo no lo pongo en acción, es como la fe que dice Santiago, muerta, que no sirve para nada. Entonces, crecemos con lo que hacemos, no con lo que sabemos. Y ahí es donde maduramos, con lo que vamos haciendo en Cristo y con lo que Cristo va haciendo a través nuestro, si lo queremos ver de esa manera. Entonces, un hijo de Dios es justo como el modelo Jesucristo es justo. En Mateo 3:15, Juan el Bautista está bautizando y va a Jesús y le pide que lo bautice a él. Para marcar el último profeta de este pacto, ¿sí? Del Antiguo Testamento, lo queremos llamar de esa manera, ¿cierto? Del Antiguo Pacto, bautizando al nuevo rey, al nuevo profeta, al nuevo sacerdote, al Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, al encargado de un nuevo pacto. Y Jesucristo va a que lo bautice. Y Juan le dice, no, tú me tienes que bautizar a mí, no yo a ti, o sea, no soy digno de hacerlo. ¿Y qué le responde Jesús? Jesús respondió y dijo, permítelo ahora, porque es conveniente que así cumplamos toda justicia. Y nos pone un parámetro tan hermoso, ¿sí? Comienza abriendo la Escritura, esa escena de Jesucristo siendo bautizado, diciendo que es un acto de justicia. El bautismo de Juan tiene otro nombre, se llama el bautismo empieza por A y termina en arrepentimiento. ¿El bautismo de qué? Arrepentimiento. Porque él les decía, crean en el Evangelio, ¿cierto? Arrepiéntanse de sus pecados y bautícese cada uno. ¿De qué pecados iba a arrepentir Jesucristo? Y Juan le dice, no, o sea, tú me tienes que bautizar a mí porque yo tengo muchos pecados, ¿sí? Tú eres el justo. Y Jesucristo dice, deja porque esto es necesario. O sea, este es el paso que hemos establecido. Mi Padre estableció este paso para todos los hijos. Y yo soy el modelo de la casa. Yo debo dar ejemplo. ¿Qué está haciendo Jesucristo? Dándonos ejemplo a todos y cada uno de nosotros que hemos sido bautizados. Y en ese pasaje hay cosas muy bonitas, pero no es el tema. Pero una de ellas, una de ellas tan hermosa es, ¿cuánto nos gusta a nosotros aclarar las cosas?
O sea, Jesucristo, si hubiese sido cualquiera de nosotros, me voy a bautizar, pero yo no he pecado. Lo estoy haciendo porque es justo, pero yo no he pecado, ¿ok? Yo no he pecado, ¿les quedó claro? Yo no he hecho nada malo, lo hago por ella. Cuando pedimos perdón, yo no te hice nada malo, pero como tú sientes que te hice algo malo, entonces perdóname, pero yo no he hecho nada malo. O sea, a nosotros como hombres nos gusta aclarar, que nuestra imagen no quede mal. Y Jesucristo se presenta públicamente, inicia lo que llaman muchos el inicio de su ministerio, que sabemos que su ministerio va de eternidad a eternidad. Pero ese punto en Israel, y se bautiza para arrepentimiento de pecados. Cuando Él dice que Él se despoja y se continúa despojando, y que se humilla y se continúa humillando, lo hace con ejemplo. Y no aclaró, ¿sí? No les dijo a todos, bueno, sí, el pecador es Juan, pero es que mi padre puso que esto tocaba hacerlo. Y con su ejemplo nos muestra lo que es actuar en justicia. Donde a veces el actuar en justicia implica hacer cosas porque es lo correcto, sin importar lo que otros puedan pensar de ti. Sin importar si otra persona pueda pensar mal de ti. Pero es lo correcto delante de Dios. En Isaías 51:1 dice, escúchenme, ustedes que siguen la justicia, los que buscan al Señor. Buscar al Señor es un acto de justicia. Que Dios les bendiga, amada iglesia que está aquí y los que están conectados. Porque en medio de todo están buscando al Señor. A veces nos damos muy duro entre nosotros y yo soy el primero en decir, sí, le he dado duro a la iglesia. Porque el Señor me ha dado duro a mí y el Señor al que ama, disciplina. Y azota a todo el que recibe por hijo. ¿Sí? Es ese dar duro en amor, ¿no? Exhortar en amor. Pero también hay que reconocer los actos de justicia que hemos hecho. Esto que estamos haciendo en medio de todo lo que puede hacer en nuestro corazón, que está el anhelo de la búsqueda de más de Dios, más del Espíritu que habita en nosotros manifestado a través nuestro, más del lograr percibir esa presencia que sabemos que habita en nosotros, pero que anhelamos que se manifieste, más del percibir y entrar a ese lugar santísimo por medio de la alabanza, de la oración, por medio de la enseñanza y ver el modelo que es Cristo y conformar nuestras vidas a ese hermoso modelo. Y esa búsqueda de Dios, dice aquí, ustedes que siguen la justicia, los que buscan al Señor. ¿Qué es caminar en justicia? Buscar al Señor. Wow. Recuerden, estamos viendo el diseño de la casa, Jesucristo. Y dice, ustedes que siguen la justicia, miren la roca de donde fueron tallados y la cantera de donde fueron extraídos. Miren el diseño, a Cristo. Ese es tu diseño, mi diseño. Satanás anhela que creamos cualquier cosa, que nuestro pecado es lo que nos define, que los errores que cometemos o que hemos cometido son los que nos definen y que olvidemos de dónde hemos salido, de Jesucristo. Y eso no lo podemos olvidar, eso es nuestra identidad, eso es lo que nos fortalece. Eso es lo que vienen a hacer las tinieblas, entenebrecer, tapar, cubrir, poner velos para que no veamos nuestro diseño. Porque si ellas me convencen de que yo soy un pecador como mi padre fue pecador, como mi abuelo fue pecador, como si me convencen que mi diseño es de iniquidad y que no hay nada que yo pueda hacer y que voy a cometer los mismos errores siempre, la ganan. Pero si yo entiendo la cantera, dices que es tan hermosa la manera en que lo dice, la roca de donde fuimos tallados, que es Jesucristo. Y que sí, a pesar de toda esa iniquidad y mi iniquidad, yo fui tallado de Él. Y Él por eso muere, vence y resucita. Todo cambia.
Por eso la identidad es tan importante. Por eso la insistencia en ese tema. Que nos creamos lo que el cielo dice que somos. En Isaías 42:1 continúa hablando, dice Jesucristo: este es mi siervo a quien yo sostengo, mi escogido en quien mi alma se complace. He puesto mi espíritu sobre él. Él traerá justicia a las naciones. ¿Quién trae justicia a las naciones? Jesucristo. ¿Cómo trae Jesucristo justicia a las naciones? Mira a la persona que está más cerca y dile: por medio de ti y de mí. No se escuchó. Por medio de ti y de mí, por medio de nosotros. En Mateo 12:18 cita ese versículo de Isaías, dice que a las naciones proclamará justicia. En Jeremías 33:15 dice: él hará juicio y justicia en la tierra. Y en 1 Corintios 1:30 dice: por obra suya ustedes están en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios, justicia y también santificación y redención. ¿Qué se hizo Jesucristo para nosotros? Justicia de Dios. Y dice que nosotros estamos ¿dónde? En Él. Por eso Él continúa trayendo, proclamando justicia a las naciones por medio nuestro. Donde las naciones le dan la espalda al Padre. Y se levantan los hijos a decir: aquí estamos, Padre. Cada cosa que hacemos en la búsqueda de Dios son actos de justicia. Por eso incluso el cielo, el Padre le dice a Jesucristo en Hebreos 1:9: has amado la justicia y aborrecido la iniquidad. ¿Qué es la iniquidad? Todo lo que se ha torcido. Por lo cual Dios, tu Dios, te ha ungido con óleo de alegría más que a tus compañeros. La justicia llena de gozo, llena de alegría. El caminar en justicia trae gozo, trae alegría, trae paz. Un hijo de Dios es justo como el modelo. Jesucristo es justo. En Primera de Juan lo dice así literalmente, Primera de Juan 2:29. Si saben que Él es justo, saben también que todo el que hace justicia es nacido de Él. La justicia es algo que se hace, son acciones, son hechos. Primera de Juan 3:10. En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios, tampoco aquel que no ama a su hermano. Amar es un acto de justicia. Es lo que nos diferencia de lo que éramos antes. Cuando que éramos hijos de la ira, lo dice la Escritura. Y ahora somos hijos de Dios. Éramos del reino de las tinieblas, ahora somos del reino de la luz. Con el pasar del tiempo a uno se lo olvida. Y nuestro vocabulario a veces es muy: no somos de los hijos del diablo como los que están. ¿Sí? Y lo digo porque uno se le va olvidando. No, recuerda de dónde fuiste tomado. ¿Sí? La justicia es algo que se practica, es visible, es palpable. Por eso en 1 Juan 3:7 lo dice también de manera literal. Recuerden que hace un par de meses leímos 1 Juan, es que es hermoso. Dice: hijos míos, que nadie los engañe. El que practica la justicia es justo, así como Él es justo. ¿Quién es el justo? El que practica la justicia. Sí, obvio, no compliquemos lo que Dios ha hecho sencillo. Santiago 2:18 dice: muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. La justicia es algo que es visible, que es práctico, que es palpable y es algo tan sencillo. Es de las primeras cosas que tú y yo aprendimos cuando niños. Y los que somos padres de niños pequeños lo tenemos muy claro, y los de niños ya mayores de pronto se acordarán también.
de las primeras cosas que aprenden a decir estos chinitos, es que no es justo. ¡Wow! ¿Sí? Y sin tener vocabulario cristiano. Entonces ya uno en Cristo le dicen a uno eso los hijos y es como una afrenta peor porque uno busca caminar en justicia. Entonces cuando un hijo te dice no es justo, tú quieres instruirlo y analizar. ¿Tiene razón? O su concepto de justicia es a su conveniencia. Pero lo primero que aprendemos, de las primeras cosas que aprendemos nosotros, después de aprender a decir que no es justo. Porque hay algo en nosotros que Dios ha depositado, esa eternidad que está en nosotros que aún se llama, y tenemos un concepto de justicia. Y los niños nos lo explican y te dicen, es que no es justo, ¿qué? Porque a mi hermanito le diste helado y a mí no. Sí, o sea, y tienen un concepto de justicia. Muy básico, sí, y todo lo demás. Pero está ahí. Y es sencillo. Y todos nosotros aquí tenemos conceptos de justicia. No necesitas que te dé una descripción del diccionario en Strong o en la Biblia o en el diccionario de la RAE, perdón. ¿Sí? Porque tú tienes un concepto de justicia, sabes cosas que han sido justas en tu vida y otras que no. Y algunos ya han aprendido porque el Padre les ha mostrado cosas que creímos que eran injustas, pero que eran justas por causa de nuestro pecado, de nuestras malas decisiones o de las malas decisiones de otros que nos afectaron a nosotros por causa del mundo en el que estamos. Es algo sencillo, incluso en Isaías 45:19, este es tan bonito, dice, no he hablado en secreto, está hablando el Señor, no he hablado en alguna tierra oscura, no le dije a la descendencia de Jacob, búsquenme en un lugar desolado. Yo, el Señor, hablo justicia y declaro lo que es recto. O sea, el Señor dice, yo no hablo esas cosas por allá escondidas, yo las hablo claro, cara a cara. Lo que yo hablo es justo, entonces aprendemos más cositas. Todas las palabras de Dios son ¿qué? Justas, son justicia. Entonces cuando yo leo las palabras del Padre, medito en ellas, pero fuera de eso las hablo, estoy andando en justicia. Eso es hermoso porque también hay un pasaje que habla de los mandamientos. Un segundo. Voy a adelantar. Si lo encuentro, si no, no. Es que tiene como 10 páginas, tranquilos. Quedan continuará, tranquilos. Si algo quedan continuará la historia. La vez pasada también tenía muchas páginas. O los que están pensando en todas esas páginas y apenas vamos en la segunda. No, vamos en la tercera. ¿Saben cuántas son en total? No les voy a decir. No encuentro el salmo, qué pena con ustedes. Es que lo he dejado para otra parte, pero habla de cómo cumplir los mandamientos es justo. Dice Salmo 119, 172, que cante mi lengua de tu palabra, porque todos tus mandamientos son justicia. Que cante mi lengua de tu palabra, porque todos tus mandamientos son justicia. Entonces cuando cantamos salmos, la palabra de Él, estamos cantando que en justicia, todos sus mandamientos son justicia. Y cuando los ponemos por obra, ¿no? Entonces, ¿cómo define la Escritura cosas justas? En Proverbios 16:11 dice, el peso y las balanzas justas son del Señor. Todas las pesas de la bolsa son obra suya. Y en la Escritura, especialmente en Levítico, pero también en Proverbios, se asocia mucho la justicia con la balanza, en el sentido con la pesa, con el peso justo. En el sentido de tú ir a una plaza de mercado y pedir una libra de frijoles y que te den, ¿qué? Una libra de frijoles, lo que pediste, ni más ni menos.
Y el Señor asocia la justicia y la imagen gráfica que da es esa. Esto es justicia. Dar lo que se dice que se va a dar. Dar lo que corresponde. Lo que es recto, lo que es derecho. Entonces, una persona justa es aquella que es lo que dice ser delante de Dios. Que si tú eres un hijo de Dios, ¿sí? Ni más, ni menos, que no falte nada. Y eso es hermoso. Y lo asocia siempre con la ayuda al necesitado. En Jeremías 22:3 dice, Jeremías 22:3, así dice el Señor, practiquen el derecho y la justicia, liberen al despojado de manos de su opresor. No maltraten ni hagan violencia al extranjero, al huérfano o a la viuda, ni derramen sangre inocente en este lugar. ¿Practiquen qué? El derecho y la justicia. ¿Cuál es el derecho y la justicia? Liberen al despojado de manos de su opresor. En este contexto, ¿qué era? La persona que había caído en deudas y no tenía con qué pagarle a la persona que le debía, se iba como siervo de él, como su esclavo, si lo queremos ver de esa manera, hasta que le pagara la deuda. Y Dios les dice, libérenlos. ¿Qué es lo que debían hacer ellos por lo que decía la ley cada 7 años? Liberar a los esclavos, a las deudas. Y les advierte, si ven que viene el año de liberación, no vayan a decir, ay, ahora no le presto, me pidió estos 100,000, no se los presto porque ya viene el jubileo, y luego ahí en la congre de pronto al pastor le da por predicar de eso, me toca a mí decirle a él que ya se los perdono. Y dice que no haga eso tu corazón, porque el Señor nos conoce, ¿sí? Les dice, no hagan eso, liberen, den con liberalidad. Y miren que el Señor es muy práctico y siempre se preocupa. Dice, no maltraten al huérfano, al extranjero o a la viuda. O sea que ¿cuáles son actos de justicia? La amabilidad. Algo tan sencillo. Practicar la amabilidad con la viuda, con el huérfano, con el extranjero. Cosas prácticas son andar en justicia. Aquellos que con los amigos se quejan de la situación de Colombia y le echan la culpa a los venezolanos que han llegado. Eso es injusticia. Y pasa, uno lo escucha en las calles. Eso es injusticia. Dice con amabilidad, porque, no lo dice, es lo que se infiere. Si te dicen a ti no maltrates, ni hagas violencia, es porque debes hacer todo lo contrario. Al extranjero, al huérfano, a la viuda. Practiquen el derecho y la justicia, liberen a aquellos que tienen necesidad. Y no derramen sangre inocente en este lugar. Di, en este lugar. Porque el Señor ya cuando habla en el Nuevo Testamento, Jesucristo pone el tema de no derramar sangre y asesinar al nivel del corazón, ¿no? Al nivel de ni siquiera decirle tonto al otro, ni siquiera hablar mal del otro. ¿Qué más es justicia? Dice Isaías 10:2, para privar de justicia a los necesitados, para robar de sus derechos a los pobres de mi pueblo, para hacer de las viudas su botín y despojar a los huérfanos. Tremendo, se estaban aprovechando completamente. ¿Cómo ve el Señor la justicia? La justicia es darle a los necesitados. Cada vez que tú le das a una persona en necesidad, es un acto de justicia delante de Dios. Cada vez que tú eres movido a misericordia y das una ofrenda, una ayuda, una palabra. Es dar a los necesitados. Primero que todo, la escritura es súper sencilla. Habla de las personas necesitadas económicamente. ¿Sí? Nosotros a veces somos todos elevados. No, y habla también de lo espiritual. Sí, pero no.
O sea, el Señor los reclamos que hace son físicos y naturales, porque a veces su iglesia está tan ocupada a 1000 metros de altura que se olvida de lo físico y lo natural que necesitan las personas. El reclamo que Jesucristo le hace cuando aparta en el final a los de su derecha y de su izquierda, no es, no oraron, no alabaron, no predicaron, no esto. Dice, ni siquiera me dieron un vaso de agua a una persona que les pedía. No ayudaron a las personas que estaban en necesidad. Tenían a alguien enfermo y se hicieron los que nada que ver en vez de ayudarlo y él lo necesitaba. Habla de cosas concretas, prácticas, físicas. Porque así es Dios, Él mide nuestra justicia en nuestros hechos concretos, físicos. ¿Por qué crees que tú como hijo de Dios, yo sé que les ha pasado, a veces en el afán una persona les pide dinero en la calle y no le dan? Pero luego ustedes dicen, ay, sí tenía, y debía haberle dado, y miran y ya no está, y se sienten mal. Porque es el diseño de la casa, el ayudar, el dar al necesitado. Por eso en Santiago dice, porque la iglesia estaba muy elevada, por eso Santiago es tan aterrizado. Santiago les dice, ¿ustedes de qué les sirve que llega alguien en necesidad y oran por él y todo, pero no le dan nada teniendo con qué darle? Ese es el tema, ¿sí? O sea, porque si tú no tienes con qué dar, no, esto no puede caer como peso sobre ti. Teniendo con qué ayudar y no ayudar, eso no tiene sentido. Y eso es como Dios mide la justicia. Teniendo tú con qué dar y no darlo. Por eso, esto los invito a que busquen la enseñanza que tenemos sobre el ayuno que Dios pide, porque va muy de la mano del tema de justicia. Por eso la iglesia practicó el ayuno desde sus inicios. Se practicaba el ayuno no como se hace hoy egoístamente, para que Dios me hable, para que Dios me dé poder, para que Dios me dé unción, para que me dé un trabajo. ¿Saben para qué se practicaba el ayuno? Para tener con qué compartir con los necesitados. Lo que yo hubiera desayunado ese día, hubiera almorzado, se lo daba a una persona en necesidad. Por eso en la iglesia nadie podía decir que no tenía con qué ayudar a alguien. Persona que decía, no tengo con qué ayudar a los necesitados, ayuna un día. ¿Almorzaste hoy? Sí. ¿Tienes para el almuerzo mañana? Sí. ¿Ok? Si ayunas mañana, tienes con qué ayudar al necesitado y andar en justicia. Cosas prácticas, sencillas. Muy hermoso. Y es lo que ve el Padre. Es lo que ve Jesucristo. Jesucristo dice, sí, me lo hicieron a mí. Y nosotros, sí, me incluye ahí, lo elevamos todo, lo espiritualizamos todo. Pero ¿qué ve el cielo? También hay necesidades, sí, necesidades emocionales. Se han acumulado muchas cosas este año, tenemos el tema de lo que pasó con la pandemia y demás, tenemos el tema de que muchos nos hemos visto afectados, ¿cierto? En nuestro ánimo. Nos hemos sentido a veces tristes y no sabemos por qué. Hemos tenido cuadros de ansiedad, esto y lo otro. No solo nosotros, también los otros que nos rodean. No ha sido una temporada fácil ahora a final de año y tenemos esto que nos acontece tan cerca de casa. Pero son oportunidades para ayudarnos, para motivarnos, para escribirnos, así sea un mensajito, enviarnos un mensaje de audio. Tuvimos el aniversario de la congregación y no hicimos nada pues por causa de esto, porque no tenemos donde podamos asistir todos para estar en legalidad y demás. Pero les cuento un secreto aquí entre nos, pero no le digan a nadie. Esa fecha es súper importante para nuestros pastores amados. Ahí les dejo.
para todos nosotros. ¿Cuántos no extrañan la ida al parque, el compartir, aun cuando hemos ido a los salones comunales, la comida, ¿sí? El ver a los grupos, hacer el oso acá al frente, haciendo cosas? Todo eso es parte y es hermoso, es precioso, nos reímos, nos gozamos. Hay personas que se quejan de los pastores, y no lo acá, estoy hablando a nivel general, porque acá han llegado personas que se han quejado de sus pastores, que no los llamaban, que no los buscaban. ¿Sí sabes que tu teléfono funciona para el otro lado también? Tu teléfono no es solo para recibir llamadas. Mi coordinador de grupo de amigos no me llama, no me escribe, no le importo. ¿Y tú lo has llamado, le has escrito? ¿Te ha importado? ¿Cómo estamos? ¿Cómo están? Justicia. Justicia. Ay, Padre, justicia. Dice en Isaías 26:10, y esto me parece tan terrible, dice, aunque se le muestre piedad al impío, no aprende justicia. Aunque se le muestre piedad al impío, no aprende justicia. A veces damos nuestra semilla donde no debemos. Lo que he recordado, si fuéramos vecinos del hijo pródigo, le hubiéramos dado casa, techo, abrigo y nunca hubiera vuelto donde su papá. Sí, o sea, hay que saber también dónde sembrar. Y hay personas que no es el tiempo o el momento. Dice, aunque le muestres piedad al impío, no aprende justicia. Lo que le pasó al mayordomo infiel, aquel que cuenta a Jesucristo que se le perdonó una gran deuda y salió a ahorcar al que le debía. Y ahí nos vemos reflejados muchas veces nosotros, cuando Jesucristo nos perdona la gran deuda y nosotros continuamos ahorcando a otros familiares o amigos. Me dijo, no me dijo, me miró, no me miró. Hasta que me pida perdón, hasta que esto. Eso es injusto. La falta de perdón es injusta. Perdonar es justicia, es andar en justicia. Y es algo que podemos hacer todos porque a todos nos ofenden. ¿No? A todos tenemos oportunidades para perdonar. Casi que todos los días. Por eso Jesucristo y por eso Pedro le decía a Jesucristo, Señor, ¿cuántas veces perdono a Juan? Porque Juan es, tú lo ves aquí, se recuesta en tu pecho, pero me hace bullying cuando tú no estás viendo. 7 veces, ¿cierto? Máximo. Escuche, Juan. Y Jesucristo le dice, no te digo 7, sino hasta 70 veces 7. Y no era para que él sacara calculador y contara 70 veces 7, sí, 490 años. Los años que estuvo Israel cautiva por no haber perdonado las deudas, por no haber... O sea, le estaba dando números, pero también números muy significativos para que él recordara. Cuando tú no liberas a tus presos, te vuelves preso. Cuando tú no liberas a las personas, cuando tú no perdonas, cuando tú no sueltas, eres llevado cautivo, como ellos fueron llevados cautivos 490 años por Babilonia, por no liberar a sus presos, por no dejar descansar la tierra, por no perdonar las deudas cada 7 años. Muchas cosas, la falta de perdón. Entonces, perdonar es ser justos. Segunda de Corintios 9:9-11 habla de la ayuda a los necesitados. Como está escrito, Él esparció, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que suministra semilla al sembrador y pan para su alimento, suplirá y multiplicará la siembra de ustedes y aumentará la cosecha de justicia. Esta es una promesa para todos los que siembran. Todos ustedes que están aquí, yo sé que en su gran mayoría, ¿sí?, han ayudado, han dado, han ofrendado, han diezmado, han compartido con el necesitado. ¿Sí? Y dice, el que suministra semilla al sembrador y pan para su alimento, suplirá y multiplicará la siembra de ustedes y aumentará la cosecha de su justicia. Ustedes serán enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual por medio de nosotros produce acción de gracias a Dios. Claro, cuando tú actúas en justicia, cuando tú ayudas a alguien, esa persona va a darle gracias a Dios. Él esparció, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre.
Y de nuevo, la Escritura asocia dar a los necesitados con justicia. No compliques lo que Dios ha hecho sencillo. Ahora, ¿hay necesidad espiritual? Sí, y más adelante, en otro día, ya no hoy, sí, vamos a ver eso. El predicar el evangelio es otra obra de justicia. O sea, hay muchas obras de justicia. Jeremías 21:12 dice: casa de David, así dice el Señor, hagan justicia cada mañana y liberen al despojado de manos de su opresor. No sea que mi furor salga como fuego y arda y no haya quien lo apague a causa de la maldad de la obra de ustedes. De nuevo, hacer justicia es liberar a los que están oprimidos. Y aquí hablaba de esa parte económica. Y va de la mano, sí, también de la otra parte, el perdonar hasta 70 veces 7, para que no olvidemos a dónde nos puede llevar la falta de perdón. Otro par de ejemplos de justicia antes de terminar. Colosenses 4:1. Amos, traten con justicia y equidad a sus siervos, sabiendo que ustedes también tienen un Señor en el cielo. Los que aquí son empleadores, los que aquí son dueños de empresa, los que aquí son tienen una posición donde tienen personas a su cargo, los que tienen una persona que les ayude en la casa o alguien que va de vez en cuando, aún los que viven en un conjunto y hay una persona en la puerta que les abre, los recibe, los cierra. Hay personas que limpian las áreas comunales y demás. Traten con justicia y equidad a sus siervos. Obras de justicia. La amabilidad, un saludo, un permiso si es necesario. Pero es que usted ya se acabó todas las vacaciones, no tiene derecho a un día más. Eso es legal, pero no lo legal nunca es justo, porque la ley colombiana es injusta. O sea, todas las leyes de este mundo son injustas. O sea, decir que yo me rijo por la ley es como el siervo inútil, o sea, estoy haciendo lo mínimo. Pero ¿es justo delante de Dios? Alguien te pide un permiso, te pide algo. ¿No es legal si es justo? Además de que sea legal, obviamente, no es hacer algo ilegal. Sí, o sea, pero me refiero a ir más allá. Pero también la amabilidad, el trato, son obras de justicia. Dar las gracias. ¿Qué para eso le pagan? Para que abra la puerta. Algunos se ríen, pero son cosas que uno ha escuchado. Y son tristes cuando salen de los labios de hijos de Dios. Porque nosotros no somos de este mundo. Nosotros tenemos otro modelo que es Cristo. Otro acto de justicia, esta se la dedico al pastor. Segunda de Timoteo 4:8. En el futuro me está reservada la corona de justicia. ¿La corona de qué? De justicia. Que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día. Y no solo a mí, también a nuestra pastora, sino también a todos los que aman su venida. También se la haciendo a mi esposa, que estaba diciendo: Señor, ven pronto. ¿Tú anhelas la venida del Señor? Eso es una obra de justicia. Y hay una corona especial para aquellos que anhelamos su venida. Hay otros que la estamos anhelando, pero a veces también le decimos: pero espérate que mis hijos crezcan un poco, espérate que esto, sí, o sea, está esa parte como Pablo decía: ay, anhelo, sí, anhelo para mí el morir, ¿cierto? Es Cristo. El vivir es ganancia, al revés. El vivir es Cristo y el morir es ganancia, así comienzan los chismes. El vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y dice: anhelaría estar con el Señor ya y verlo, pero también sé que tengo mucho que darles. Y por eso, sí, no sé qué escoger. Son cosas muy buenas, ¿sí? El vivir en Cristo y el morir en Él son cosas hermosas y preciosas. Pero los que anhelan su venida, ahí donde ustedes escuchan y dicen: el pastor otra vez hablando de Cristo, hay una corona de justicia para aquellos que aman la venida de Jesucristo, porque es parte del Evangelio. No solamente predicar a las personas lo que Él viene a hacer ya en la obra, en cada uno de nosotros, pero también lo que Él hará.
Estamos caminando en la presencia del futuro, decían los reformadores. Y por último, esto es algo muy personal, un regalo de tú a tú, para terminar. Cuando estaba preparando esa enseñanza, que fue cuando preparé la anterior, pero vi el tema de justicia, hay una palabra que el Señor me dijo que les dijera, y me quebrantó tanto porque yo sé que hay personas aquí, tienen cosas en su corazón, que ustedes le están orando al Padre, como que áreas donde, ¿sí? Sea económica, emocional, bueno, muchas cosas más. Y hay personas aquí que han actuado en justicia, ¿sí? En las áreas que mencioné y muchas otras. Somos los justos de Él. Somos parte de su redil, de sus justos. Y me dio un mensaje para los justos. Y eso me quebrantó cuando lo recibí en ese momento. Porque el Señor ama a los justos. Y eso está en un salmo, pero ese no es el mensaje. El mensaje para los justos que escuchan esta enseñanza, estén aquí, estén virtual, la escuchen luego, es Isaías 3:10. Es de esas palabras tan fuertes que sentí que el Padre nos decía directamente. ¿Puede leer? Isaías 3:10. Decid a los justos que les irá bien, porque el fruto de sus obras comerán. Amén. Amén. Gracias, papá, por tu bondad, Señor, por tu gran amor, Padre. Gracias, Dios. Somos eternamente gratos a ti, Señor. Gracias por tu justicia, Señor. Gracias por nos hacer justos, Dios, y por nos enseñar, papá. Gracias, Señor, por esta palabra, Señor, que nos llena de fe, de esperanza, Señor. Gracias, Dios. Gracias por nos enseñar, Dios, a ser justos, Dios, a hacer justicia, papá. Padre, bendigo cada uno de mis hermanos, Señor, y que a partir de este momento, Señor, no desperdiciemos ninguna oportunidad, Dios, de actuar en justicia, Señor. De amar, de perdonar, Señor, de servir, Dios, de ayudar, Señor. Que não hajam excusas, Deus, para actuar em justiça, Senhor. Gracias, Deus. Gracias, Senhor, porque assim, Deus, a los justos les irá bem, Senhor. E el fruto de sus obras comerán. Gracias por tu palavra e por tu promessa, Senhor. Porque tu eres bueno, Senhor. Te amamos, papá. Amém.